Hola, hoy nos metemos de lleno en una fuente clave, el Boletín Oficial de la República Argentina. Vamos a ver la edición del 13 de noviembre de 2025. Es ahí, bueno, donde el gobierno formaliza todo, ¿no? Decretos, resoluciones, avisos importantes. La idea hoy es justamente esa, navegar por toda esta información oficial. Queremos pescar las decisiones más relevantes, esos detalles que nos ayudan a entender cómo funciona el Estado y qué regulaciones nuevas nos pueden afectar. Vamos a desglosar lo más importante de este día. Exacto. Vamos a analizar un poco de todo, ¿eh? Decretos de necesidad y urgencia que siempre son noticia, cambios en regulaciones, resoluciones de distintos sectores, decisiones administrativas, y hasta cosas como subastas públicas o movimientos de empresas. Es como una ventana directa a lo que hizo el gobierno ese día en particular. Eso, un decreto de necesidad y urgencia, el 805-2025, que se centra en agua y saneamientos argentinos, AISA. Sí, AISA. Para poner un poco en contexto, recordemos, AISA se creó allá por 2006 por el Decreto 304, para dar servicio de agua y cloatas en Capital y muchísimos partidos del Gran Buenos Aires. Nació con un 90% de capital estatal. Pero bueno, hace poco la Ley 27742 la declaró sujeta a privatización. Ese es el marco actual. Entendido. Y este DNU 805 puntualmente, ¿qué es lo que hace? Dice que aprueba el texto ordenado del marco regulatorio de AISA. ¿Qué significa eso, digamos, en la práctica? Básicamente significa ordenar y actualizar las reglas del juego para la empresa. Es como compilar y dejar vigente en un solo documento todas las normas que la rigen, basadas en el anexo 2 de la Ley 26221. Y el momento, claro, no es casualidad. Está ligado a la privatización, me imagino. Directamente. Fíjate que ya hay una resolución de economía, la 119825, que inició el proceso de privatización. Entonces, tener un marco regulatorio ordenado busca dar, bueno, certeza jurídica a los posibles interesados en comprar. Claro, previsibilidad. Si vas a comprar una empresa así, quieres saber bien cuáles son las reglas. Exactamente. Además hay un plazo fijado, 8 meses para concretar la venta, así que tener esto claro es fundamental. Pero ojo, el DNU no solo ordena, también aprovecha para otra cosa. Sí, leí algo de que corrige un error material. ¿En qué parte? En el artículo 20 del anexo E de ese marco regulatorio. Parece que un decreto anterior, el 493-25, había invertido dos términos clave, medido y no medido. ¿Y eso qué implicaba? Cambiaba cómo se calculaba un cargo por construcción. Alteraba la lógica técnica, porque no es lo mismo calcularlo para un usuario que tiene medidor que para uno que no lo tiene. Este DNU, entonces, vuelve a la redacción anterior a ese decreto 493, diferenciando correctamente cómo se hace el cálculo para cada tipo de usuario. Un ajuste técnico, sí, pero bastante significativo en medio de un proceso de venta. Entendido. Un detalle no menor. Bueno, pasemos a otro decreto importante, el 83-225. Este toca la Ley de Defensa de la Competencia, la 27.442. ¿Modifica su reglamentación? Así es. Recordemos que esa ley creó la Autoridad Nacional de la Competencia, la ANC, como un ente autárquico, ¿no? Para supervisar temas de monopolios, competencia desleal, todo eso. El decreto anterior, el 480 de 2018, fue el que reglamentó cómo ponerla en marcha. Ahora, este 803 viene a ajustar esa reglamentación. Y el cambio más notorio parece estar en el artículo 18 de esa reglamentación. ¿Qué es lo que cambia? Más control sobre la ANC. Introduce algo explícito. Dice que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, y la Auditoría General de la Nación, la AGN, van a supervisar a la ANC. O sea, le pone controles encima. Ah, bien. ¿Algo más? Sí, también refuerza una obligación que ya tenía el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es parte de la ANC. Le exige dar publicidad y transparencia a todo lo que haga en materia de recursos, gastos, nombramientos, contrataciones. También adecua otro artículo, el 28, sobre las funciones del tribunal. En resumen, sí, parece una movida para reforzar los controles y la rendición de cuentas de este organismo. Queda claro. Bueno, ahora nos topamos con una seguidilla de decretos, del 798 al 802. Tienen un patrón.
Todos rechazan recursos administrativos de personal civil de la Armada Argentina. ¿De qué se trata esto? Sí, son varios casos similares. Son apelaciones de estos trabajadores contra resoluciones del Ministerio de Defensa. Decisiones que definieron su reencasillamiento bajo un nuevo convenio colectivo de trabajo sectorial. Este convenio se homologó por el Decreto 2539 de 2015. Lo que pasaba es que estos agentes consideraban que la categoría nueva que les asignaron, agrupamiento, nivel, grado, era errónea. ¿Y en qué basaban su reclamo? En distintas cosas: sus funciones reales, la experiencia que tenían, títulos, antigüedad. Sentían que no se los había valorado correctamente al aplicar el nuevo convenio. A ver, tomemos un ejemplo para entender la lógica. El decreto 799 rechaza el recurso de un agente, Emanuel Óscar Rodríguez. Lo habían reencasillado como técnico, nivel B, grado 1. Apeló y le dijeron que no. ¿Por qué? Bueno, la justificación del rechazo se basa en aplicar artículos específicos del convenio, del 132 al 141, y también una resolución del Ministerio, la 1385 de 2015. Se analizó su antigüedad, que era de casi 4 años, y los requisitos de formación y las funciones descritas para esa categoría, técnico nivel 5, grado 1. La conclusión de la administración fue que el reencasillamiento había sido correcto según la normativa. O sea, aplicaron las tablas y criterios y les dio eso. Exacto. Y los otros casos, supongo, van por la misma línea. Por ejemplo, Félix Rodolfo Chaga, en el decreto 798. A él lo reencasillaron como técnico nivel 5, pero grado 3. Correcto, la lógica es la misma. Se evaluó su antigüedad, que era mayor, más de 9 años, su puesto anterior, que era supervisor técnico mecánico, y su nivel de estudios, secundario. Contrastaron todo eso con las normativas del convenio y concluyeron que la clasificación que le dieron se ajustaba. Y lo mismo para los decretos 800, 801 y 802 que mencionan a Sebastián Plaza, Santos Frammeli, Hernán Caballero. Exactamente. Siguen la misma línea argumental para rechazar los recursos jerárquicos de estos otros agentes. Lo que llama la atención, quizás, es la cantidad de casos parecidos que llegan hasta un decreto presidencial, ¿no? Debe haber sido un proceso de reencasillamiento complejo o que generó bastante disconformidad. Sí, es verdad. Bueno, salgamos un poco de los decretos presidenciales. El boletín trae muchísimas otras cosas. Resoluciones de ministerios, de organismos. ¿Qué más encontraron que sea destacable? Mira, hay una resolución de Vialidad Nacional, la 1849-2025, que es interesante. Le imputa varias infracciones a una concesionaria vial, Caminos del Río Uruguay S.A., que maneja el corredor vial 18. ¿Incumplimientos de qué tipo? ¿Mal estado de las rutas? Sí, varias cosas. Se menciona falta de mantenimiento en puentes importantes. Por ejemplo, el puente Mitre, en la Ruta Nacional 12, y otros puentes en la Ruta Nacional 14, donde hablan de fisuras, armaduras expuestas, problemas estructurales, digamos. Pero no solo eso, también falta de limpieza. Mencionan autos incendiados abandonados cerca del peaje de Zárate. ¡Qué peligro eso! Sí. Y además, un indicador técnico, el Índice de Serviciabilidad Presente, el ISP, que mide cómo está la calzada, bueno, estaba por debajo de lo exigido por contrato en algunos tramos de la Ruta 14. La resolución detalla las actas donde se constató todo esto y en algunos casos dice que la empresa no arregló los problemas a tiempo. O sea, un llamado de atención fuerte a la concesionaria. Definitivamente. Cambiando de tema radicalmente. Algo sobre el INCAE, el Instituto de Cine. Una resolución, la 722225, que actualiza un programa de microcréditos. ¿Qué novedades trae? Sí, y es una novedad importante para el sector audiovisual. Aumentan y bastante los montos máximos que se pueden pedir en estos microcréditos para producción. ¿A cuánto se van? Mira, para proyectos de ficción y animación, el tope ahora es el equivalente a $100,000 y para documental el equivalente a $50,000. Se calcula el tipo de cambio oficial del día anterior al pago, aclara la resolución. Es un salto significativo, ¿no? Sí, sin duda. Busca dar un impulso mayor. Y además hay 2 puntos de flexibilidad que son clave. A ver, Primero, si alguien ya tenía un crédito aprobado por un monto menor, puede pedir un adicional hasta llegar a estos nuevos topes. bien, pueden ampliarlo. Exacto. Y segundo, flexibilizan la devolución. Ahora se puede pagar hasta en 8 cuotas trimestrales. Antes era más corto el plazo, seguramente.
Claramente, buscan facilitar el acceso al financiamiento y, bueno, mover un poco la producción audiovisual. Tal cual. Una medida pro sector, digamos. Interesante. Y del cine pasamos a los números, a las estadísticas. El INDEC sacó la resolución 13-02025. Establece lineamientos para la actividad estadística oficial. ¿Qué es lo más relevante ahí? Bueno, reafirma varios principios que son como la base de la estadística oficial seria, el compromiso con los principios fundamentales de Naciones Unidas, por ejemplo, y sobre todo, la garantía del secreto estadístico. La confidencialidad de los datos individuales es sagrada en esto. También habla de elaborar un plan estadístico plurianual, o sea, planificar a largo plazo. Y menciona algo sobre modernización, nuevas tecnologías. Que es un tema recurrente hoy en día. Sí, y eso es bastante destacable. La resolución impulsa la mejora continua de la calidad, la transparencia en cómo se difunden los datos, con calendarios de publicación, acceso gratuito, etc. Pero además, y esto es importante, fomenta explícitamente el uso de registros administrativos, datos que ya tiene el Estado por otros motivos, y de Big Data. Hasta menciona inteligencia artificial. Mira vos, el INDEC pensando en IA. Sí, como fuentes para generar estadísticas oficiales. Siempre aclara, cuidando la confidencialidad y buscando la cooperación internacional, adoptando estándares globales. Marca una dirección clara hacia modernizar cómo se hacen las estadísticas en el país. Suena lógico y necesario. Ahora, un vistazo rápido a impuestos. La ARCA, que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sacó una resolución general, la 5787-2025. ¿De qué se trata? Es un ajuste de calendario bastante puntual. Modifica, dice excepcionalmente, algunas fechas de vencimiento para presentar declaraciones juradas y pagar ciertos impuestos. ¿Qué impuestos? Menciona IVA, impuestos internos sobre cigarrillos, y los regímenes de retenciones y percepciones, el SICORE. Básicamente vencimientos que caían el 26 y 27 de noviembre los adelanta al 25. Y uno que vencía el 29 de diciembre lo pasa al 26. ¿Y por qué el cambio? La justificación que dan es muy genérica. Razones de administración tributaria. Puede ser por cuestiones operativas internas, feriados o alguna otra necesidad de la agencia. Ok, un cambio de fechas. También veo varias resoluciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la ARN, de la 608 a la 613. ¿Esto es rutina? Sí, esto es parte de la actividad regulatoria constante de la ARN. Son resoluciones que otorgan licencias, permisos, autorizaciones a personal que trabaja con material radioactivo o a instalaciones nucleares, por ejemplo, para aplicaciones industriales o instalaciones que llaman clase 1. Todo esto se basa en la ley nuclear, la 24804. Es el control necesario que tiene que ejercer el Estado en un área tan sensible como la nuclear. Muestra que el organismo está activo. Entendido. Y para cerrar este bloque más administrativo, bueno, vemos lo de siempre, ¿no? Nombramientos como el del subsecretario de Ciberdefensa en el decreto 795. Exacto. O una escribana adscripta en el 796. También designaciones y prórrogas en cargos públicos. Mencionan a un director en el Instituto Nacional del Teatro, una supervisora en Auditoría Interna de Secretaría General. Y autorizaciones específicas, como el permiso para que una empresa, Industrias Juan F. Seco, ingrese como agente generador al mercado eléctrico mayorista con una central térmica a biogás. O sea, el día a día de la gestión pública, que también queda registrado formalmente en el boletín. Tal cual. Es un registro enorme y muy diverso de la actividad estatal cotidiana. Bien, pasemos entonces a la segunda sección del boletín. Acá la cosa cambia un poco, ¿no? Vemos más avisos oficiales, comerciales. ¿Qué encontramos ahí? Sí, acá el foco es otro. Y hay un aviso que destaca bastante. Una subasta pública que organiza Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. Playas ferroviarias, terrenos del ferrocarril. Exacto. Son esos grandes terrenos que quedaron en desuso, muchos en zonas muy valiosas de la ciudad. Esta es una subasta online, a través del portal Superbid, programada para el 9 de diciembre de 2025. ¿Y qué subastan específicamente? Son 3 bloques de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. El aviso da las direcciones. Uno en Atacalco 1780, otro sobre Juan B. Justo y Honduras, y un tercero también en Atacalco en el 1800. Detalla las nomenclaturas catastrales, todo muy preciso. ¿Y los precios base?
deben ser importantes. Sí, son significativos y están en dólares. Van desde los 2.3 millones de dólares hasta más de 13 millones de dólares según el bloque. Para poder participar hay que poner una garantía del 5% de ese valor base. Y si ganás, pagas una comisión del 2.5% masiva. Un detalle interesante que mencionaste antes es que se prohíbe la cesión de derechos y la compra en comisión. ¿Por qué es importante eso? Es clave porque busca asegurar que quien gana la subasta sea efectivamente quien va a escriturar la propiedad a su nombre. Evita que alguien compre para revender rápidamente los derechos a otro, cesión, o que compre en nombre de un tercero oculto, compra en comisión. Intenta dar más transparencia al proceso y quizás desalentar la especulación inmobiliaria inmediata post-subasta. Entendido, una restricción fuerte. ¿Qué más nos muestra esta sección sobre la actividad económica, más allá de las subastas? Vemos el pulso de las empresas, ¿no? Los movimientos societarios. Por ejemplo, se publica la constitución de una nueva sociedad anónima, Aeris Novi S.A. ¿Y a qué se va a dedicar? ¿Dice el aviso? Sí, tiene un objeto social súper amplio. Va desde desarrollar proyectos, construir, comercializar inmuebles, hasta financiar y vender materiales de construcción. Una estructura muy flexible pensada para abarcar varios negocios dentro del sector inmobiliario y de la construcción. También hay cambios en empresas que ya existen. Mencionan a Star Dream S.A. Sí, esta empresa hizo varias modificaciones, cambió su sede social y, lo más relevante, amplió muchísimo su objeto social. Ahora puede dedicarse desde a una ferretería o venta de sanitarios hasta fabricar piletas de fibra de vidrio o incluso viviendas modulares. Una diversificación notable. Claramente una expansión de sus actividades o, al menos, la habilitación formal para hacerlo. Y no solo las sociedades anónimas, también las SRL se mueven. Vemos el caso de Atia SRL. Exacto. Esta sociedad de responsabilidad limitada también amplía su objeto. Incorpora actividades de construcción, importación y exportación, operaciones financieras con la típica salvedad de que no puede operar como banco o financiera regulada, e incluso actuar como mandataria, o sea, representar a otros. Parece una tendencia esto de ampliar objetos sociales, ¿no? Buscar más flexibilidad para los negocios dentro de las estructuras societarias que ya tienen. Sí, da esa impresión. Y para cerrar esta sección, bueno, agrupa otros avisos más de rutina, pero que completan la foto del día. Tal cual. Encontrás de todo. Transferencias de fondos de comercio, se mencionan una librería, una empresa de instalaciones, un local de estética de uñas. También avisos del Banco Central sobre tasas de interés de referencia, las del Banco Nación. Citaciones a empresas, como a una casa de cambio llamada Cambio Baccarat S.A., posibles sanciones financieras a una empresa Fesan Juan S.A., y los clásicos edictos judiciales, sobre todo de sucesiones. Es el registro formal de una gran variedad de actos legales y comerciales que ocurren todos los días. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante exhaustivo por esta edición del 13 de noviembre de 2025 del Boletín Oficial. Queda claro que es una fuente densa, a veces árida, pero increíblemente rica en información. Sí, totalmente. Vimos desde decisiones de alto nivel como la reorganización de AISA justo cuando esté en proceso de privatización o los ajustes a la Ley de Defensa de la Competencia. Hasta cuestiones que afectan a grupos específicos, como los reencasillamientos del personal de la Armada, las sanciones a concesionarias viales por falta de mantenimiento. El impulso a un sector como el audiovisual con los microcréditos del INCA o la visión de futuro que plantea el INDEC con el uso de Big Data e IA para las estadísticas. Y por supuesto todo el reflejo de la actividad privada, la creación de nuevas empresas, la modificación de las existentes, las subastas de inmuebles fiscales, las transferencias de negocios. Es como una fotografía diaria de cómo interactúa lo público y lo privado bajo las reglas vigentes. Sin duda. Y por eso, consultar estas fuentes, aunque lleve tiempo y esfuerzo, es fundamental para cualquiera que necesite entender no solo los grandes anuncios políticos, sino cómo se bajan a tierra, cómo se traducen en actos administrativos concretos día a día, cómo operan las regulaciones y cómo se mueven los actores económicos y sociales dentro de ese marco legal. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me queda una reflexión, una pregunta que surge de ver todo esto junto. La cantidad y la diversidad de actos que se publican cada día en el boletín oficial, ¿no nos habla de una complejidad de la maquinaria estatal que es casi, digamos, abrumadora?
Y de una interconexión constante, ¿no? Entre lo que decide el gobierno y la vida cotidiana de la gente y las empresas. ¿Cómo podríamos empezar a pensar en el impacto acumulado de todas estas decisiones día tras día en el rumbo general del país? Es una excelente pregunta para cerrar. La suma de todas estas partes, ¿hacia dónde nos lleva? Algo para seguir pensando, sin duda.